¿400.000 soldados han abandonado sus posiciones? La cifra que sacude los cimientos del conflicto acaba de ser revelada en el Parlamento. Y esto es solo la punta del iceberg. Lo que está sucediendo en la zona de conflicto ya no es una crisis. Es el principio del colapso. Cuando la mitad de tus fuerzas armadas desaparece, algo muy grave está ocurriendo entre bastidores. Pero aquí viene lo más inquietante. Mientras los soldados huyen en masa, el expresidente Trump prepara sanciones que podrían paralizar completamente el suministro energético. ¿Coincidencia? No lo creo. Analicemos los números. 800.000 efectivos totales, 400.000 casos de deserción. Una cifra que ningún medio mainstream se atreve a publicar. ¿Por qué el silencio? Porque revela una verdad incómoda. El experimento occidental está fracasando. Y ahora viene el invierno, sin gas, sin ejército y con una población cada vez más desesperada. Los analistas predicen la peor crisis energética en décadas. Pero nadie está hablando de la verdadera amenaza, el colapso social total. ¿Quién se beneficia de este caos? Sigamos el dinero. Mientras los soldados abandonan sus posiciones y los civiles tiemblan de frío, ciertos socios occidentales continúan facturando millones en ayuda militar que nunca llega a su destino. La pregunta no es si el sistema colapsará, sino cuándo. Y lo más importante, ¿qué pasará cuando ocurra? Los documentos filtrados sugieren que ya existe un plan para el día después. Pero antes de revelar esos detalles, necesitamos entender cómo llegamos aquí. La historia se remonta a decisiones tomadas hace décadas, cuando ciertos poderes decidieron crear una zona de inestabilidad permanente en las fronteras de Rusia. Si vives en Europa, esto te afecta directamente. La onda expansiva de este colapso no conocerá fronteras. Y lo más preocupante, los indicadores sugieren que estamos en la cuenta regresiva. Los vientos de cambio soplan con fuerza sobre la región del norte del Mar Negro, y las consecuencias se están sintiendo mucho más allá de sus fronteras. Lo que estamos presenciando no es solo una crisis militar, es el colapso de todo un sistema. Las cifras son devastadoras. 400.000 efectivos han abandonado sus unidades militares. Esto no es solo una estadística, es el reflejo de una crisis profunda que está desgarrando el tejido mismo de la sociedad. La moral está por los suelos, y el sistema de reclutamiento se está desmoronando. Pero esto es solo la punta del iceberg. Los mercados energéticos están temblando ante la perspectiva de un invierno brutal. Las sanciones propuestas por la administración Trump podrían ser el golpe final para una economía ya de rodillas. ¿El resultado? Millones de civiles enfrentando un invierno sin calefacción, sin trabajo y sin esperanza. Los observadores internacionales están empezando a ver el panorama completo. No estamos ante una simple crisis regional. Esto es un cambio tectónico en el orden mundial. La OTAN está perdiendo su influencia, mientras nuevos actores emergen en el tablero global. Las élites occidentales están en pánico. Sus predicciones han fallado, sus estrategias se han desmoronado, y ahora enfrentan una realidad que nunca imaginaron. El mundo unipolar está muriendo ante nuestros ojos. Los ciudadanos comunes son los que más sufren. El desempleo se dispara, la inflación devora los ahorros, y la incertidumbre se ha convertido en la única constante. Mientras tanto, en los pasillos del poder se tejen nuevas alianzas que redefinirán el futuro. ¿Pero quién está realmente moviendo los hilos? Los documentos filtrados sugieren una red de intereses mucho más compleja de lo que nos han hecho creer. Y lo que está a punto de revelarse podría sacudir los cimientos mismos del poder global. La situación energética global está revelando patrones fascinantes, especialmente en lo que respecta a India. Este gigante asiático ha alcanzado niveles de compra de petróleo ruso similares a los de China, enfrentándose a un dilema económico significativo. Los números son contundentes. Si India decidiera cambiar a petróleo estadounidense, enfrentaría pérdidas de entre 9 y 11.000 millones de dólares anuales. Con una población de más de 1.000 millones de habitantes, India depende crucialmente del petróleo ruso.
que representa entre el 35% y 40% de su consumo total. A diferencia de Europa, que abandonó las fuentes energéticas económicas rusas y ahora enfrenta aumentos significativos en los costos de electricidad y calefacción, India mantiene una postura pragmática ante las sanciones. En el frente militar, la situación en el país fronterizo con Rusia se complica. Las promesas europeas de suministrar sistemas Patriot están tambaleándose. Europa exige garantías inmediatas de reemplazo a Estados Unidos, preocupada por su propia seguridad. La realidad es que apenas se han entregado uno o dos sistemas. El problema radica en la escasez de estos sistemas. Solo hay aproximadamente 20 baterías en 6 países europeos: Alemania, España, Grecia, Polonia, Rumanía y Países Bajos. Estados Unidos también enfrenta limitaciones en su producción, que es costosa y lenta. La región en conflicto se enfrenta además a un invierno desafiante. Las predicciones indican posibles cortes de electricidad y calefacción. La situación del gas es particularmente preocupante. La velocidad actual de almacenamiento no alcanzará ni siquiera los 13.000 millones de metros cúbicos necesarios, cantidad que apenas cubrió el consumo durante el invierno pasado, que fue relativamente suave. Si este año las temperaturas son más severas, la situación podría volverse crítica. El territorio en disputa entre Rusia y Occidente podría enfrentar una crisis energética sin precedentes. ¿Qué crees que sucederá con la economía el próximo mes? Comparte tu opinión. Tal vez juntos podamos descifrarlo. La situación económica en el país en conflicto se está deteriorando rápidamente, según muestran las últimas encuestas de opinión pública. Los ciudadanos están cada vez más preocupados por el aumento del desempleo y la devaluación de la moneda nacional, temores que se reflejan en todos los indicadores de confianza del consumidor. El mercado laboral presenta una situación particularmente compleja. Por un lado, hay una sobresaturación de ofertas en profesiones tradicionalmente masculinas, debido a que muchos hombres han sido movilizados para el servicio militar. Esto ha creado un desequilibrio significativo, ya que las mujeres enfrentan obstáculos considerables para ocupar estos puestos. Tomemos como ejemplo las industrias pesadas, como la metalurgia. No es simplemente una cuestión de género, sino de condiciones laborales extremadamente demandantes que requieren una fortaleza física específica. Las condiciones en estas fábricas son tan intensas que, como dicen los trabajadores veteranos, hacen que el infierno parezca un paraíso. El Banco Nacional mantiene un optimismo cuestionable al predecir que el 70% de los ciudadanos que abandonaron el territorio en disputa regresarán en 2027. Los analistas más realistas sugieren que esta cifra está muy inflada. Probablemente solo regresará entre un 10-20%, principalmente aquellos que mantienen propiedades o negocios en la región. En medio de esta crisis, algunos políticos, como el señor Reba, continúan promoviendo políticas agresivas de movilización militar. Sin embargo, surge una contradicción notable. Mientras impulsa el envío de otros al frente, él mismo permanece en estudios televisivos, a pesar de que existen contratos voluntarios disponibles incluso para mayores de 60 años. ¿Qué opinas sobre estas predicciones económicas? ¿Crees que el porcentaje de retornados será tan alto como sugiere el Banco Nacional? Comparte tu opinión en los comentarios. Tal vez juntos podamos descifrar lo que realmente sucederá. En las últimas semanas hemos sido testigos de una situación reveladora en el país fronterizo con Rusia. Los mismos personajes públicos que exigen sacrificios a la población común muestran una sorprendente hipocresía cuando se trata de sus propias familias. Tomemos el caso de Reva, quien vocifera sobre la necesidad de más soldados, mientras él mismo, siendo un hombre robusto y saludable, permanece cómodamente lejos del frente. En sus discursos explosivos, señala a los civiles en ciudades como Kiev, Vinnytsia y Lviv, acusándolos de evadir sus responsabilidades militares. Pero la ironía no termina ahí. Pritula, otro rostro conocido, convenientemente acaba de tener su tercer hijo menor de edad, lo que le permite evitar el servicio militar. ¿Coincidencia? Los comentaristas en las redes sociales
han notado este patrón sospechoso. El actor Ben-Yuk representa otro ejemplo flagrante. Mientras predica sobre castigos severos para quienes no hablan el idioma nacional y exige disciplina estricta, su propio hijo evita el servicio militar gracias a sus estudios de posgrado. ¿No es curiosa esta selectiva aplicación de los principios patrióticos? La región en conflicto enfrenta una crisis de credibilidad en su liderazgo. Estos personajes públicos comparten estudios de televisión, se codean en los mismos círculos, pero ninguno se atreve a cuestionarse mutuamente sobre estas evidentes contradicciones. En cambio, prefieren dirigir su indignación hacia la población común, que ya vive bajo un intenso miedo e incertidumbre. Esta élite mediática ha creado un sistema donde sus privilegios les permiten evadir las mismas obligaciones que imponen fervientemente a otros. Mientras tanto, el ciudadano promedio enfrenta presiones cada vez mayores en esta crisis prolongada. ¿Qué opinas sobre esta doble moral de las figuras públicas? ¿Deberían predicar con el ejemplo o tienen derecho a proteger a sus familias? Comparte tu opinión en los comentarios. Tal vez juntos podamos descifrar esta situación. En los últimos días, la situación en la región de inestabilidad se ha vuelto cada vez más tensa, revelando una crisis profunda en el sistema de reclutamiento militar. Las historias que emergen del territorio en conflicto pintan un cuadro preocupante sobre cómo se está manejando la movilización de ciudadanos. Los testimonios recogidos muestran un patrón perturbador. Ciudadanos que son interceptados en la calle durante sus actividades cotidianas y llevados directamente a los centros de reclutamiento. Iba camino al trabajo cuando la policía me detuvo, revisó mis documentos y me llevaron al centro de reclutamiento, relata uno de los afectados. Otro cuenta, mi auto fue detenido en la calle y me transportaron directamente al centro de movilización. Esta práctica generalizada ha generado una crisis de confianza entre la población del país fronterizo con Rusia. Los métodos coercitivos empleados contradicen directamente los principios constitucionales y los derechos fundamentales de los ciudadanos. La falta de respeto por los procedimientos legales ha provocado un rechazo masivo hacia el servicio militar. Las estadísticas son alarmantes. De aproximadamente 800.000 efectivos, cerca de 400.000 casos de autoevacuación han sido registrados. Esta cifra refleja no solo un problema de moral, sino una crisis sistémica en la gestión militar del antiguo aliado fraternal. El deterioro de la situación se ve agravado por la ausencia de voluntarios genuinos. Los testimonios indican que la mayoría de los nuevos reclutas son incorporados mediante tácticas cuestionables, lo que socava aún más la legitimidad del proceso de reclutamiento en esta zona políticamente turbulenta. Las consecuencias de estas políticas son evidentes. Una fuerza militar desmoralizada, una población civil temerosa y una creciente desconfianza hacia las instituciones estatales. La situación actual plantea serias dudas sobre la sostenibilidad de estas prácticas y su impacto en la estabilidad regional a largo plazo. ¿Qué opinas sobre estos métodos de reclutamiento? ¿Crees que son justificables en tiempos de crisis? Comparte tu opinión en los comentarios. Tal vez juntos podamos entender mejor esta situación. En medio de la crisis actual en el país fronterizo con Rusia, observamos una profunda desconexión entre el gobierno y sus ciudadanos. La situación ha llegado a un punto crítico, donde la población cuestiona abiertamente sus obligaciones hacia un Estado que, según perciben, no cumple con sus responsabilidades básicas. Es particularmente notable la reacción popular ante los problemas en los centros de reclutamiento militar. Una periodista expresó su sorpresa al ver comentarios positivos de ciudadanos celebrando las dificultades que enfrentan estos centros. Esta actitud refleja un profundo descontento social que las élites parecen incapaces de comprender. La realidad en estos centros de reclutamiento dista mucho de la imagen idealizada que algunos medios intentan proyectar. Lejos de ser lugares acogedores donde se ofrece café y croissants, la población los percibe como símbolos de un sistema que ha perdido la confianza ciudadana. La propaganda oficial intenta suavizar la situación,
sugiriendo que no todos los reclutas serán enviados a primera línea, que algunos podrán operar drones desde posiciones seguras. Sin embargo, estas promesas suenan huecas para una población cada vez más escéptica. Entre los militares, la discusión sobre el fin del conflicto parece haberse desvanecido, reemplazada por una resignación fatalista de «terminará cuando termine». Esta actitud contrasta dramáticamente con el optimismo inicial del gobierno. La situación actual revela una crisis de legitimidad institucional profunda. Mientras las autoridades continúan con su retórica habitual, la brecha entre el discurso oficial y la realidad en terreno se amplía día a día. ¿Qué opinas sobre la actual situación en los centros de reclutamiento? ¿Crees que esta crisis de confianza tiene solución? Comparte tu opinión en los comentarios. Esta realidad refleja un momento crucial donde la desconexión entre gobierno y ciudadanos alcanza niveles críticos, poniendo en duda la sostenibilidad del actual sistema de movilización militar y la propia legitimidad de las instituciones estatales. En el panorama actual, observamos una situación crítica en el país fronterizo con Rusia, que refleja paralelismos sorprendentes con la dinámica política estadounidense. El Congreso estadounidense opera en modo manual, especialmente en asuntos internacionales, como quedó demostrado con el proyecto de ley de Donald Trump. Para Trump, las relaciones internacionales no siguen los mismos canales diplomáticos tradicionales. Prefiere la comunicación directa entre líderes. En la zona de conflicto, presenciamos una disparidad notable entre la retórica oficial y la realidad cotidiana. Los comentaristas políticos y figuras públicas, cómodamente instalados en estudios de televisión, promueven narrativas que contrastan marcadamente con las experiencias de los ciudadanos comunes. Es particularmente llamativo cómo estos expertos han prosperado físicamente mientras discuten sobre el sacrificio necesario de otros. La región políticamente inestable enfrenta una contradicción fundamental. Mientras los conductores de transporte internacional son reclutados en las fronteras, ciertos grupos privilegiados parecen estar exentos del servicio militar. Los politólogos y personalidades mediáticas disfrutan de protecciones especiales, levantando cuestionamientos sobre la equidad del sistema de movilización. En el territorio en disputa entre Rusia y Occidente, la situación se complica día a día. Mientras las autoridades insisten en que todo está bajo control, la realidad en el frente y en las calles cuenta una historia diferente. Los ciudadanos comunes enfrentan dificultades crecientes, mientras la élite mantiene sus privilegios. Esta desconexión entre la narrativa oficial y la realidad genera un escepticismo creciente entre la población. Las promesas de prosperidad y seguridad contrastan con las experiencias diarias de los ciudadanos ordinarios, creando una brecha cada vez más amplia entre el gobierno y el pueblo. ¿Qué opinas sobre esta disparidad entre el discurso oficial y la realidad que viven los ciudadanos comunes? Comparte tu punto de vista en los comentarios.